doctor, abogado penalista conocido. Muy buenas tardes, Jimmy. Buenas Gracias por la tardes. invitación. Gracias a usted por estar aquí. ¿Hay leyes con nombre propio? ¿Esta ley es con nombre propio? Hay muchas leyes en el Congreso, Jimmy, con nombre propio, y una de ellas es la que tú acabas de comentar, ¿no? Aquellos que han accedido a información confidencial no solamente serían los miembros de la DIVIAC, por ejemplo, sino también los propios congresistas de la República. Y si la finalidad es preservar esta información de aquellos que toman decisiones políticas, pues los primeros que tenían que estar exceptuados de quienes integran este acceso a la información serían los propios congresistas. Entonces no tiene ningún sentido y yo creo que más bien le están dando ciertos aires políticos a quien no quieren, que sería el mismo ex coronel Colchado, porque hasta ya está sugiriendo y deslizando que sí se presentaría eventualmente al Congreso de la República. Así es que lo que intentan evitar los congresistas de la República a veces más bien apuntalan al opositor político. Y eso es lo que está logrando este tipo de leyes. Correcto. Unas decisiones cuestionadas muchas veces. No se llegó a tener las firmas adecuadas para un pleno extraordinario. El tema de la detención preliminar sin flagrancia se mantiene como está, es decir, no pueden hacer una intervención la policía, las autoridades fiscales y judiciales. Hay que esperar todavía a un pleno la primera semana de marzo. Y eso es lo lamentable, Jimmy, porque también cabe la posibilidad de que el Congreso de la República, al insistir con esta norma, pueda llamar a un pleno extraordinario. Es decir, ante la urgencia de la restitución de la norma de la detención preliminar, puede también el Congreso, digamos, afianzar la idea de que no lo hizo. Y ese es el problema, porque de un tiempo a esta parte, es decir, desde que se ha derogado esta ley de la detención preliminar para casos de no flagrancia, la misma Fiscalía ha dado cuenta de los casos en los cuales no ha podido solicitar la detención preliminar. Explíquenos ustedes y recordemos al público qué es lo que está impedidos con una ley que hasta ahora el Congreso no convoca un pleno extraordinario y no lo aprueba. Bueno, debemos de recordar que dentro de nuestro ordenamiento jurídico existen normas que habilitan que la Fiscalía pueda solicitar la detención preliminar por el plazo de 7 o 10 días en casos de no flagrancia, es decir, después de haber transcurrido las 48 horas, para casos en los que existe una causa probable, por ejemplo, a miembros de una organización criminal, a los sicarios, extorsionadores, que se les identifique en la comisión de un delito y que se pueda, digamos, intuir una peligro de fuga o un peligro de obstrucción a la justicia y que ello amerite que más bien sean sometidos a la persecución pública detenidos, es decir, solicitar la detención preliminar. El Congreso de la República lo derogó con anuencia del Poder Ejecutivo, porque es el Poder Ejecutivo quien finalmente promulgó esta norma, y luego ante la advertencia del grave error que habían cometido los congresistas de la República, pues buscaron restituir nuevamente esta norma, pero quien finalmente se mantuvo reticente ante ello fue el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo el último día del vencimiento del plazo realiza más bien observaciones. ¿Y cuáles son las observaciones que realizó el Ejecutivo? Extraer de la detención preliminar casi todos los delitos de corrupción de funcionarios, Jimmy. Es decir, los sospechosos de cometer un delito de corrupción no podían ser detenidos preliminarmente. Y pusieron otra valla que los delitos tengan como mínimo un baremo de 8 años. Es decir, solo los delitos más graves podrían ser pasibles de solicitar una detención preliminar, con lo cual casi era, digamos, impracticable este tipo de detención preliminar y ataron de manos a la Fiscalía y también al Poder Judicial. Es importante una detención preliminar, porque a veces se escucha, no, pero una condena, la libertad es muy importante. Una condena es ya la sanción, ¿no? Pero una detención preliminar es como una condena adelantada, dicen algunos. ¿Por qué es importante una detención preliminar? Es importante la detención preliminar, Jimmy, porque existen muchas organizaciones criminales o aquellos que cometen no solamente delitos graves, sino también pueden cometer otro tipo de delitos que al verse descubiertos de la comisión de algunos delitos, pero que no es en flagrancia, pero al verse descubiertos, tratan de sustraerse de la persecución pública. Pueden retornar a su país, pueden perturbar la investigación contactándose con algunos testigos, es decir, no posibilitar la investigación y que ésta se lleve de manera adecuada. Ante ello, la Fiscalía puede solicitar la detención preliminar, que ellos más bien se sometan a la investigación, afronten por un plazo menor, ni siquiera es mayor de 7 días o 10 días detenidos, para que luego de ello la Fiscalía pueda evaluar si se solicita o no la prisión preventiva, que esa sí puede tener una duración, si es que media la organización criminal, hasta de 36 meses. Pero ahora también hay que decir otra cosa, Jimmy, y es que el diagnóstico del por qué los congresistas han actuado de esta manera es porque también ha habido cierto abuso por parte de la Fiscalía,
porque detenía preliminarmente para generarse algunos colaboradores eficaces, para, digamos, coaccionar casi a las personas para que éstas puedan o bien someterse a la colaboración eficaz o bien inmediatamente después de la detención preliminar solicitar la prisión preventiva. Y bueno, el Congreso lo advirtió, el mismo Ejecutivo en las observaciones que realizó planteó también este tema, pero no por ello se debe de eliminar la institución de la detención preliminar. Es decir, se puede afianzar, poner candados normativos más restrictivos, pero lo que ha hecho el Congreso de la República conjuntamente con el Ejecutivo fue más bien eliminar una institución que sí era útil para la lucha contra ciertos delitos. ¿Qué espera usted de lo que pueda hacer el Congreso la primera semana de marzo? ¿Cree que sea aprobada finalmente o qué? ¿Qué puede pasar? Por lo que he escuchado, a muchos congresistas pareciera de que sí van a animarse en este pleno ya venidero a aprobar por insistencia esta norma de la detención preliminar. Yo creo que sería positivo para ya una reputación muy alicaída por parte del Congreso de la República, ¿no? Y lo peor es de que el Congreso de la República ha derogado esta norma pensando, por ejemplo, en el equipo especial Lavajato, en el equipo especial contra la corrupción del poder, pero no son los únicos fiscales. Existe la criminalidad organizada en la calle, los extorsionadores, los violadores y otros que sí necesitan esta medida para poder someterlos a una investigación fiscal. Correcto. La investigación a las máximas autoridades de justicia, ¿cómo lo toma usted? Por casos distintos, uno tiene que ver con el señor Santibáñez contra la fiscal de la Nación y otro un cuestionamiento a la presidenta, actual presidenta del Poder Judicial, cuando era integrante de un tribunal. Mira, ya tenemos, Jimmy, a dos personajes importantísimos dentro de una investigación administrativa que puede conllevar a su destitución. Es algo bien grave. Al inicio nada más de su gestión. Y solo al inicio de su gestión. Tenemos ya un precedente, el de Patricia Benavides, aunque ella estuvo más de un año en la dirección de la Fiscalía de la Nación, pero ya tenemos hoy otro caso con nada menos que la presidenta del Poder Judicial. Es un poder del Estado que está sometida a una investigación, ahora una indagación célere por parte de la Junta Nacional de Justicia y también a la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a raíz de una queja que le interpuso el ministro Santibáñez. Y son dos casos diferenciados, pero igual de negligentes, diría yo. ¿Existe detrás de ello una animadversión política? Pues claro que sí. El problema es de que las mismas autoridades están brindando armas para que sean instrumentalizadas estas medidas en su contra. En el caso de la presidenta del Poder Judicial, ellos, cuando ella conformaba la Sala Suprema Constitucional, tomaron una decisión conjuntamente con otros 4 jueces supremos, pero aplicaron una norma derogada. Y eso pues es el ABC de la emisión de una resolución. Primero uno tiene que indagar cuál es la norma aplicable al caso concreto y luego de ello realizar todo el razonamiento jurisdiccional para la emisión de una decisión suprema. No sucedió ello, un ex militar que estaba planteando un recurso de casación advirtió ello a la Junta Nacional de Justicia y ese es el motivo por el cual se encuentra una investigación en curso que, como dije, podría desencadenar en su destitución. Pero, ¿se equivocó el tribunal en ese momento? Bueno, ¿por la magistrada? Sí, yo creo que sí, pero hasta ahora, si uno ve los comunicados que ha emitido no solamente el Poder Judicial, sino la misma magistrada suprema, nadie cuestiona el fondo. Lo único que dicen es que requieren una investigación en la que se garantice sus derechos y pues la Junta también ha emitido otro comunicado en el que dicen que es un procedimiento normal, ella tiene 10 días, el problema es ese sí, la celeridad con la que se le viene investigando, porque dentro de este trámite solamente va a tener 10 días para realizar sus descargos y para que luego la Junta pueda tomar una decisión. Pero si ellos hubieran actuado de manera diligente, aplicando las normas que realmente correspondían, Jimmy, se hubieran evitado esta instrumentalización luego de una investigación. Y el caso de la fiscal de la Nación es aún más patente, ¿no? Y este caso se enmarca dentro de la investigación que sigue la fiscal de la Nación en contra del ministro Santibáñez y pues se han tomado una serie de medidas, pero las últimas fue la de requerir el celular al ministro Santibáñez. Él la entregó por reseteado, sin ninguna información, y el chip, ¿no? Le entregó un aparato del cual no podían sacar ninguna información y la fiscal de la Nación reaccionó ante ello solicitando la clave del iCloud, que es una clave que no solamente te permite acceder a tus chats del WhatsApp, sino también de cualquier otro tipo de red social, correos, fotos, absolutamente todo. Y yo creo que ese fue un error de la fiscal de la Nación, porque ella no puede solicitar una información absoluta por parte del investigado, cuando solamente tendría que requerir las conversaciones que él mantuvo con el agente así denominado Culebra, porque ese es el punto de la investigación que está en curso. Ella se equivocó entonces. Se equivocó, pero esto es parte solamente de la queja que interpuso el ministro Santibáñez. Él señaló en múltiples ocasiones que la queja real viene por
publicitar, por filtrar la información que en rigor debería de ser reservada de una carpeta o una investigación que esté en curso. Y si la propia fiscal de la Nación filtra esa información, pues entonces se amerita una indagación. Si esto va a determinar una sanción como la destitución, es algo que ya va a ver la Junta Nacional de Justicia. Desde mi perspectiva, no ameritaría una sanción tan grave, destituirla. Claro, una investigación, pero no una destitución. Sí, quizás una sanción, una suspensión por algún tiempo, un plazo determinado, al igual que incluso la misma magistrada suprema, que ahora es presidenta del Poder Judicial, porque en ese caso anterior de la presidenta del Poder Judicial, el ponente, es decir, el juez que elaboró esta resolución y a la cual todos otros se adhirieron, no fue la presidenta del Poder Judicial, sino fue un magistrado que ahora ocupa la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Junín, ¿no?, quien debería en rigor de asumir toda la responsabilidad. Correcto. Mire usted cómo también algunas decisiones finalmente son analizadas, ¿no?, por un ente como es la Junta Nacional. No, y todos tienen que someterse a este tipo de procedimientos investigativos, Jimmy. El problema es de que en ocasiones pues existen personas que sí, a raíz de identificar alguna irregularidad, tratan de instrumentalizarlo oportunamente para que tenga algún tipo de consecuencia política. Y eso sí es inaceptable. Pero también las autoridades tienen que ser muy diligentes, Jimmy. No por el hecho de que tengan el poder de ser un magistrado de la Corte Suprema o la fiscal de la Nación, pueden así nomás avasallar los derechos de los demás. Tienen que también seguir un procedimiento de debida diligencia de acuerdo a las competencias funcionales que la Constitución les otorga. Muy bien, doctor Carrión, muchas gracias. Gracias a ti, Jimmy. Andy Carrión analizando algunos temas penales y que tienen que ver con los casos políticos aquí en Pasos Perdidos. Muchas gracias, doctor Carrión. Vamos ahora